Los guardias reían mientras hablaban en mandarín frente al auto blindado. Esta será su última vez subiendo a un vehículo. La pequeña Sofía, de apenas 7 años, congeló sus pasos en la acera. Lo que hizo en los siguientes segundos no solo salvaría la vida del hombre más rico de la ciudad, sino que revelaría un secreto que cambiaría ambas vidas para siempre. La mañana había comenzado como cualquier otra para Sofía Chen. Se despertó en el pequeño apartamento que compartía con su abuela Mei, en el distrito financiero de la ciudad, donde los rascacielos parecían tocar el cielo, y los automóviles de lujo circulaban constantemente por las amplias avenidas. Pero para Sofía y su abuela, ese mundo de abundancia era solo un escenario distante, algo que observaban desde afuera mientras limpiaban edificios y vendían flores en las esquinas para sobrevivir. Sofía era una niña diferente al resto. Mientras otros niños de su edad jugaban despreocupadamente, ella acompañaba a su abuela Mei en su rutina diaria. Tenía el cabello recogido en una coleta simple y vestía con sencillez. Pero había algo en sus ojos que delataba una inteligencia excepcional, una capacidad de observación que iba mucho más allá de lo que cualquiera esperaría de alguien tan joven. Pequeña flor de loto, le había dicho su abuela aquella mañana mientras preparaban el canasto con flores para vender. Hoy iremos al distrito empresarial. Las personas importantes compran flores cuando tienen reuniones importantes. Sofía asintió, cargando el pequeño canasto que su abuela había preparado con lirios blancos, rosas rojas y orquídeas delicadas. No era la primera vez que iban allí. De hecho, durante los últimos meses, ese lugar se había convertido en su punto de venta habitual. La abuela Mei había descubierto que los ejecutivos y empresarios compraban flores generosamente, especialmente cuando tenían citas importantes o querían impresionar a alguien. Lo que hacía especial a Sofía no era solo su capacidad para ayudar a su abuela, sino un don extraordinario que había heredado de su difunto abuelo. Hablaba mandarín con fluidez perfecta. El abuelo Chen, antes de fallecer, había sido profesor de idiomas en su natal Shanghái y había pasado incontables horas enseñándole a Sofía los secretos del idioma, las tonalidades precisas, los caracteres antiguos. Era su manera de mantener viva la conexión con sus raíces, con la tierra que habían dejado atrás en busca de mejores oportunidades. Pero la abuela Mei nunca imaginó que ese conocimiento se convertiría en algo más que un simple vínculo cultural. Para Sofía, entender el mandarín era como tener un superpoder secreto en una ciudad donde pocas personas dominaban el idioma más allá de frases básicas de negocios. Mientras caminaban por las amplias aceras del distrito empresarial, Sofía observaba todo con curiosidad insaciable. Veía cómo los hombres y mujeres vestidos elegantemente entraban y salían de edificios imponentes, cómo hablaban por teléfonos costosos, cómo sus vidas parecían moverse a un ritmo completamente diferente al de ella y su abuela. ¿Por qué ellos tienen tanto y nosotros tan poco, abuela?, había preguntado Sofía en una ocasión. La respuesta de Mei había sido sabia. La fortuna no se mide solo en dinero, pequeña. Nosotras tenemos algo que muchos de ellos han perdido. Tenemos tiempo para mirarnos a los ojos, para compartir una comida simple, para valorar cada pequeña bendición. El dinero puede comprar muchas cosas, pero no puede comprar paz en el corazón. Aquella mañana, mientras se ubicaban en su esquina habitual frente al imponente edificio de Corporación Empresarial Torres, Sofía notó un movimiento inusual. Había más seguridad de lo normal. 3 vehículos blindados estaban estacionados frente a la entrada principal, y varios hombres vestidos de manera formal vigilaban el perímetro con expresiones serias y atentas. «Debe ser alguien muy importante», murmuró la abuela Mei, acomodando las flores en el canasto. Sofía observaba con atención. Había aprendido que cuando había tanta seguridad, significaba que algún ejecutivo poderoso estaba por salir del edificio, y eso generalmente significaba una oportunidad. Personas importantes compraban flores para sus esposas, sus amantes, o simplemente para decorar sus oficinas. Lo que Sofía no podía saber en ese momento era que su vida estaba por cambiar de manera irreversible. Aproximadamente 1 hora después, cuando el sol ya estaba alto en el cielo, las puertas principales del edificio se abrieron. Un hombre de mediana edad emergió rodeado de asistentes y personal de seguridad.
Incluso desde la distancia, Sofía pudo percibir el aura de poder que emanaba de él. Caminaba con la confianza de alguien que estaba acostumbrado a que el mundo se moviera según su voluntad, con pasos firmes y decisivos. «Ese es el señor Rodrigo Torres», susurró alguien cerca de ellas, «el dueño de media ciudad. Dicen que vale miles de millones». Sofía observó cómo el hombre se dirigía hacia el vehículo blindado que lo esperaba. Sus guardias de seguridad se movían en formación perfecta, creando un perímetro protector alrededor de él. Todo parecía una coreografía ensayada 1000 veces. Pero entonces, algo captó la atención de Sofía. Dos de los guardias de seguridad que estaban más cerca del vehículo comenzaron a conversar entre ellos en voz baja. Para cualquier observador casual, simplemente parecían dos profesionales haciendo su trabajo. Pero Sofía, con su oído entrenado para el mandarín, captó inmediatamente que estaban hablando en ese idioma, y lo que escuchó hizo que su sangre se congelara. «¿Está todo listo?», preguntó uno de los guardias en mandarín perfecto. «Todo preparado», respondió el otro con una sonrisa apenas perceptible. «Los frenos del vehículo han sido saboteados. En cuanto llegue a la autopista y alcance velocidad, no podrá detenerse. El accidente parecerá completamente natural». «Perfecto. El jefe estará complacido. Una vez que Torres esté fuera del camino, la empresa será vulnerable para la adquisición. Y nosotros recibiremos nuestra recompensa. 5 millones cada uno por este trabajo». Sofía sintió como si el mundo entero se hubiera detenido. Sus manos comenzaron a temblar mientras sostenía el canasto de flores. Su mente infantil luchaba por procesar lo que acababa de escuchar. Esos hombres que se suponía debían proteger al señor Torres, estaban planeando asesinarlo. Y lo iban a hacer de una manera que parecería un accidente automovilístico. «Abuela», susurró Sofía, su voz quebrándose por el miedo. «Tengo que hacer algo». «¿Qué pasa, pequeña?», preguntó May, notando inmediatamente la palidez en el rostro de su nieta. Pero no había tiempo para explicaciones. Rodrigo Torres ya estaba a pocos metros del vehículo. Los guardias traidores abrían la puerta del auto blindado con sonrisas profesionales que ocultaban intenciones asesinas. En segundos, subiría al vehículo y su destino estaría sellado. Sofía tomó la decisión más valiente de su vida, sin pensar en las consecuencias, sin calcular los riesgos. La pequeña de 7 años dejó caer su canasto de flores y corrió hacia el hombre más poderoso de la ciudad. Sus pequeñas piernas se movían tan rápido como podían mientras esquivaba personas en la acera. «Señor, señor, espere», gritó con toda la fuerza de sus pulmones infantiles. Los guardias de seguridad reaccionaron inmediatamente. 2 de ellos se interpusieron entre Sofía y Rodrigo Torres, bloqueando su camino con expresiones severas. «Niña, aléjate», ordenó uno de ellos con voz autoritaria. «Este no es lugar para juegos». «Por favor». Sofía intentaba ver más allá de las piernas de los guardias. «Tengo que hablar con él, es importante». Rodrigo Torres, que ya tenía una mano en la puerta del vehículo, se detuvo. Algo en la desesperación de la voz de esa niña captó su atención. Durante su carrera empresarial, había desarrollado un instinto para detectar cuando algo era genuinamente importante, y algo en el tono de esa pequeña voz le decía que debía escuchar. «Déjenla pasar», ordenó, alzando una mano. Los guardias obedecieron a regañadientes, abriéndose para permitir que Sofía se acercara. La niña llegó jadeante frente al hombre más rico de la ciudad, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. «¿Qué es tan urgente, pequeña?», preguntó Rodrigo con una mezcla de curiosidad e impaciencia. Tenía una reunión importante en el otro lado de la ciudad y cada minuto contaba. Sofía miró alrededor nerviosamente. Los 2 guardias traidores la observaban con expresiones indescifrables. Si decía algo en español, ellos entenderían inmediatamente que su plan había sido descubierto. Y una niña pequeña no sería rival para 2 asesinos profesionales. Entonces, Sofía hizo algo que dejó a todos completamente desconcertados. Comenzó a hablar en mandarín perfecto. «Señor Torres», dijo en el idioma que su abuelo le había enseñado con tanto cariño, «no suba a ese auto. Los 2 guardias que están junto a la puerta trasera han saboteado los frenos. Escuché cómo hablaban hace un momento. Planean que tenga un accidente en la autopista. Están siendo pagados para asesinarlo». El rostro de Rodrigo Torres se transformó completamente.
Durante toda su carrera, había estudiado diferentes idiomas para los negocios, y el mandarín era uno de ellos. Entendía perfectamente cada palabra que esta niña extraordinaria estaba diciendo. Miró hacia los guardias sospechosos, quienes ahora mostraban señales evidentes de nerviosismo. Sus expresiones profesionales habían sido reemplazadas por una tensión visible. No podían entender lo que la niña estaba diciendo, pero sabían que algo había salido terriblemente mal. ¿Estás completamente segura de lo que me estás diciendo?, preguntó Rodrigo en mandarín, su voz ahora grave y seria. Sofía asintió con firmeza, sus ojos llenos de lágrimas, pero su voz sorprendentemente estable. Dijeron que recibirían 5 millones cada uno, que una vez que usted esté muerto, la empresa será vulnerable para una adquisición. Por favor, señor, tiene que creerme. El mundo pareció moverse en cámara lenta. Rodrigo Torres había llegado donde estaba no por ser ingenuo, sino por saber cuándo confiar en sus instintos. Y cada fibra de su ser le decía que esta niña estaba diciendo la verdad absoluta. «Cambio de planes», anunció Rodrigo en voz alta, alejándose del vehículo. «Llamaré a otro auto. Ustedes dos», señaló a los guardias sospechosos. «Quédense aquí. Tengo algunas preguntas que hacerles». Los rostros de los guardias traidores palidecieron. Sabían que habían sido descubiertos, aunque no entendían exactamente cómo. Intercambiaron una mirada rápida, y en ese momento, Rodrigo vio la confirmación que necesitaba. Culpabilidad pura en sus expresiones. «Deténganlos», ordenó a sus otros guardias de seguridad. Lo que siguió fue caótico. Los traidores intentaron escapar, pero fueron rápidamente sometidos por el resto del equipo de seguridad. Mientras forcejeaban, uno de ellos gritó algo en mandarín, una confirmación involuntaria de todo lo que Sofía había revelado. Rodrigo Torres se arrodilló frente a la pequeña niña que acababa de salvarle la vida. Por primera vez en décadas, el hombre más rico de la ciudad se encontraba sin palabras. Esta pequeña vendedora de flores, que probablemente vivía con menos dinero del que él gastaba en un almuerzo, había arriesgado su propia seguridad para advertirle sobre un peligro que él nunca habría detectado. «¿Cómo te llamas?», preguntó suavemente en español. «Sofía, señor», respondió la niña, temblando ahora por la adrenalina que comenzaba a abandonar su cuerpo. «Sofía Chen». «Sofía», repitió Rodrigo, y había algo en su voz que no había estado ahí en años. Emoción genuina. «Acabas de salvarme la vida. ¿Tienes idea de lo que eso significa?». Sofía negó con la cabeza, lágrimas finalmente rodando por sus mejillas. La abuela May llegó corriendo, abrazando a su nieta con fuerza mientras murmuraba oraciones de agradecimiento porque estaba a salvo. Rodrigo se puso de pie, observando a la abuela y la nieta abrazadas, rodeadas de flores caídas del canasto que Sofía había dejado caer en su carrera desesperada por advertirle. Y en ese momento, algo cambió en el corazón del millonario, porque acababa de descubrir algo que todo su dinero nunca había podido comprarle. Había descubierto que la verdadera riqueza no se medía en cuentas bancarias, sino en actos de valor desinteresado. Y esta historia, esta extraordinaria historia de una niña valiente y un millonario salvado, apenas estaba comenzando. La comisaría central de la ciudad nunca había visto un caso como este. Mientras los dos guardias traidores eran llevados a las salas de interrogatorio, Rodrigo Torres insistió en que Sofía y su abuela May permanecieran bajo protección personal en una sala privada dentro del edificio. No era solo gratitud lo que motivaba su decisión. Algo le decía que la valentía de esa niña había destapado algo mucho más grande y peligroso de lo que cualquiera podía imaginar. «Señor Torres», dijo el detective Marco Vega, el investigador principal asignado al caso, mientras revisaba los documentos preliminares. «Esto va más allá de un simple intento de homicidio. Los hombres que capturamos tenían credenciales impecables. Llevaban años trabajando en su empresa de seguridad. Alguien invirtió mucho tiempo y recursos para infiltrarlos». Rodrigo caminaba de un lado a otro en la oficina del detective, su mente procesando las implicaciones de lo que había estado a punto de suceder. Durante toda su carrera, había hecho enemigos. Era inevitable cuando construías un imperio empresarial tan vasto. Pero esto era diferente. Esto era personal, calculado, y había estado peligrosamente cerca de funcionar. «Quiero saber quién está detrás de esto», dijo Rodrigo con una voz que no admitía discusión. «Y quiero saberlo ahora. Estamos trabajando en ello, señor. Pero necesitamos que la niña dé su testimonio oficial».
Es nuestra testigo principal. Rodrigo se detuvo en seco. La imagen de Sofía corriendo hacia él, con lágrimas en sus ojos pero con determinación absoluta en su rostro, había quedado grabada en su memoria. Es solo una niña. Ha pasado por suficiente trauma por hoy. Lo entiendo, señor Torres, pero sin su testimonio detallado, los abogados de los acusados podrían argumentar que no hay evidencia suficiente. Después de pensarlo durante un momento, Rodrigo asintió. Pero yo estaré presente durante todo el proceso, y quiero que sea lo más gentil posible. En la sala privada, Sofía estaba sentada junto a su abuela May, quien no había soltado su mano desde que llegaron al edificio. La pequeña había dejado de temblar, pero sus ojos todavía mostraban el impacto de lo que había presenciado. «Pequeña flor de loto», susurró May en su oído. «Fuiste muy valiente hoy. Tu abuelo estaría tan orgulloso». «¿Crees que hice lo correcto, abuela?», preguntó Sofía con voz pequeña. Esos hombres parecían muy enojados cuando los atraparon. «Hiciste más que lo correcto», intervino una voz desde la puerta. Era Rodrigo, quien entraba con una expresión que mezclaba gratitud y algo que Sofía no podía identificar completamente. Respeto genuino. «Me salvaste la vida, Sofía, y voy a asegurarme de que nunca te arrepientas de haberlo hecho». Lo que Sofía no sabía era que sus palabras acababan de desatar una cadena de eventos que cambiaría no solo su vida, sino la vida de docenas de personas conectadas a esta conspiración. En la sala de interrogatorios, el primer guardia traidor, un hombre llamado Cheng Wei, había permanecido en silencio durante las primeras 2 horas. Era un profesional entrenado para resistir presión. Pero cuando el detective Vega le mostró las imágenes de seguridad donde claramente se le veía manipulando el vehículo blindado durante la madrugada, su máscara de calma comenzó a resquebrajarse. «Tienes 2 opciones», dijo Vega, inclinándose sobre la mesa. «Puedes cooperar y tal vez, solo tal vez, pasar menos tiempo en prisión. O puedes proteger a quien te contrató y pasar el resto de tu vida entre rejas. Tú decides». Cheng Wei miró hacia la pared, calculando sus opciones. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, habló. «Quiero inmunidad. Eso depende de lo que nos digas». «Lo que tengo que decir», respondió Cheng Wei con amargura, «va a destruir a algunas de las personas más poderosas de esta ciudad». En ese momento, en la sala de observación detrás del espejo unidireccional, Rodrigo sintió que su estómago se tensaba. Las piezas de un rompecabezas que ni siquiera sabía que existía comenzaban a encajar de maneras perturbadoras. Cheng Wei continuó. «Fui contactado hace varios meses por un intermediario. Me ofrecieron una cantidad de dinero que cambiaría mi vida y la de mi familia para siempre. Todo lo que tenía que hacer era conseguir un trabajo en la empresa de seguridad que protegía a Rodrigo Torres y esperar instrucciones». «¿Quién te contactó?», presionó Vega. «Un hombre llamado Ricardo Beltrán. Trabaja para Héctor Salazar». Rodrigo completó la frase en voz baja desde el otro lado del espejo, su rostro palideciendo. El detective Vega escuchó el nombre a través del comunicador que llevaba en el oído y asintió. «¿Héctor Salazar? ¿El presidente de Grupo Empresarial Continental?» «El mismo», confirmó Cheng Wei. «Pero no solo él. Había otros involucrados. Empresarios que querían ver a Torres fuera del camino. Decían que controlaba demasiado, que era tiempo de redistribuir su imperio». Rodrigo sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Héctor Salazar no era solo un competidor de negocios. Había sido su amigo durante años, su compañero de golf, el padrino de su hijo mayor. Habían construido alianzas empresariales juntos. Habían celebrado éxitos mutuos. Habían compartido momentos familiares. «¿Cuántas personas están involucradas?», preguntó Vega. «Al menos 6 empresarios principales. Todos querían una parte del imperio de Torres una vez que él estuviera muerto. Tenían todo planeado. Cómo dividirían las empresas, cómo manipularían a la junta directiva, cómo se asegurarían de que pareciera una transición natural después de una tragedia. La revelación era devastadora. No era un simple asesinato motivado por codicia individual. Era una conspiración elaborada que involucraba a personas en las que Rodrigo había confiado. Personas con las que había compartido mesas directivas y decisiones empresariales importantes. «Necesito nombres», exigió Vega. «Todos los nombres». Mientras Cheng Wei comenzaba a enumerar a los conspiradores, cada nombre era como una puñalada para Rodrigo. Patricia Mendoza,
su contadora principal durante 10 años. Alberto Fuentes, el abogado que había manejado fusiones críticas para su empresa. Carolina Núñez, la directora de recursos humanos que había contratado personalmente. No solo querían tu dinero, continuó Chen Wei. Querían destruir todo lo que habías construido y reconstruirlo según sus términos. Decían que eras demasiado justo con tus empleados, que pagabas demasiado, que ofrecías demasiados beneficios. Querían convertir tus empresas en operaciones más eficientes. Rodrigo sintió una mezcla de ira y tristeza. Toda su vida había trabajado construyendo no solo un imperio empresarial, sino una cultura corporativa donde los empleados fueran tratados con dignidad. Y ahora descubría que eso mismo había sido su sentencia de muerte a los ojos de sus supuestos aliados. En la sala privada, ajena a las revelaciones que se desarrollaban, Sofía observaba a través de la pequeña ventana cómo la ciudad continuaba con su ritmo frenético. Los autos seguían circulando, las personas seguían caminando, el mundo seguía girando como si nada extraordinario hubiera sucedido. Pero para ella, todo había cambiado. «Abuela», preguntó en voz baja, «¿por qué esas personas querían lastimar al señor Torres?» May suspiró profundamente, buscando palabras que una niña pudiera entender. «A veces, pequeña, hay personas que ven el éxito de otros y sienten envidia en lugar de admiración. En lugar de trabajar para construir su propia grandeza, intentan destruir la grandeza de otros. Pero eso no tiene sentido», protestó Sofía con la lógica simple de la infancia. «Si lo lastiman a él, no se vuelven mejores. Solo lo lastiman a él. Así es, mi amor. Pero algunas personas no piensan con claridad cuando el deseo de tener más los consume». La puerta se abrió y entró una mujer joven vestida de manera profesional. Era la psicóloga forense Laura Castillo, asignada para hacer la entrevista con Sofía de la manera menos traumática posible. «Hola, Sofía», dijo Laura con una sonrisa cálida mientras se sentaba a la altura de la niña. «Mi nombre es Laura. ¿Sabes por qué estoy aquí?» Sofía asintió. «Necesita que le cuente sobre los hombres malos». «Exactamente. Pero antes de eso, quiero que sepas algo muy importante. Eres una niña increíblemente valiente. Lo que hiciste hoy, correr para advertir a alguien que estaba en peligro, eso requiere un coraje que pocos adultos tienen». Durante la siguiente hora, Laura guió gentilmente a Sofía a través del relato de los eventos. Cada detalle era importante. Exactamente qué habían dicho los guardias, en qué tono lo habían dicho, qué lenguaje corporal habían mostrado. Sofía, con su memoria excepcional, recordaba todo con una claridad sorprendente. «Dijeron números específicos», recordó Sofía. «Uno de ellos dijo 5 millones cada uno, y mencionaron algo sobre una adquisición. No estoy segura de qué significa esa palabra, pero sonaba importante». Laura tomaba notas meticulosamente. Cada palabra que Sofía decía era evidencia crucial que podría usarse no solo contra los guardias capturados, sino contra toda la red de conspiradores. «¿Y cómo sabías que estaban hablando en serio?», preguntó Laura. «¿Cómo supiste que no era solo una conversación casual?». Sofía pensó cuidadosamente antes de responder. «Mi abuelo siempre me enseñó a escuchar no solo las palabras, sino cómo las personas las dicen. Esos hombres, había algo en sus voces. Sonaban emocionados, pero también nerviosos. Como cuando alguien está por hacer algo muy malo, pero también está asustado de ser descubierto». La percepción de Sofía dejó a Laura impresionada. Esta niña no solo tenía el don de los idiomas, tenía una inteligencia emocional extraordinaria para su edad. Mientras tanto, en otra parte del edificio, la investigación se expandía rápidamente. El segundo guardia capturado, un hombre llamado Diego Vargas, había comenzado a hablar después de que le mostraran que su compañero ya había revelado todo. Proporcionó detalles adicionales que pintaban un cuadro aún más complejo de la conspiración. «No era solo sobre matar a Torres», explicó Diego. «Tenían todo un plan para después. Iban a manipular el mercado de valores, hacer que pareciera que las empresas de Torres estaban en problemas financieros. Luego vendrían como salvadores, ofreciendo comprar las acciones a precios reducidos de los accionistas asustados». «¿Cuánto tiempo llevaban planeando esto?», preguntó el detective Vega. «Casi 2 años. Todo estaba cuidadosamente calculado. Eligieron el día específico porque Torres tenía que viajar a la otra punta de la ciudad para una reunión.
La autopista habría sido el lugar perfecto para el accidente. Alta velocidad, mucho tráfico, fácil culpar a las condiciones de la carretera. La meticulosidad de la conspiración era aterradora. Estos no eran criminales impulsivos, eran planificadores estratégicos que habían invertido años en preparar el asesinato perfecto. ¿Y si hubiera funcionado?, preguntó Vega. ¿Qué pasaría con su familia? Diego bajó la mirada, mostrando el primer signo real de remordimiento. Habían planeado consolar a la viuda, ofrecer ayuda para manejar las empresas durante su duelo. Básicamente, la habrían manipulado para que firmara poderes legales que les darían control sobre todo. Era maquiavélico, era despiadado, y había estado a minutos de funcionar perfectamente si no fuera por una niña de 7 años que hablaba mandarín y tuvo el coraje de actuar. Cuando todas las entrevistas terminaron, ya había caído la noche. Rodrigo volvió a la sala donde Sofía y May habían estado esperando pacientemente. La niña se había quedado dormida con la cabeza en el regazo de su abuela, agotada por el peso emocional del día. Rodrigo observó la escena durante un largo momento. Esta abuela y nieta, que probablemente luchaban cada día para sobrevivir, habían arriesgado todo por un extraño. No pidieron nada a cambio. No calcularon qué podrían ganar. Simplemente hicieron lo correcto, porque era lo correcto. Señora, dijo Rodrigo suavemente para no despertar a Sofía, no tengo palabras suficientes para agradecerles. May sonrió con cansancio. No necesitamos palabras, señor Torres. Solo necesitábamos hacer lo que nuestros corazones nos decían. Por favor. Rodrigo se sentó frente a ella. Díganme qué puedo hacer por ustedes. Lo que sea. No hay límite. May miró a su nieta dormida, acariciando suavemente su cabello. Somos personas simples, señor Torres. No necesitamos grandes cosas. Pero si realmente quiere ayudar. Sofía es una niña especial. Tiene un don para los idiomas, una mente brillante. Yo no tengo recursos para darle la educación que merece. Si pudiera ayudar con eso. Rodrigo sintió que sus ojos se humedecían. Aquí estaba una abuela que, incluso después de un día traumático, pensaba solo en el futuro de su nieta. No pedía dinero para ella misma, no pedía recompensas materiales. Solo pedía oportunidades para que la niña desarrollara su potencial. No solo voy a ayudar con su educación, dijo Rodrigo con voz firme pero emocionada. Voy a asegurarme de que Sofía tenga acceso a las mejores escuelas, a los mejores maestros de idiomas, a todas las oportunidades que su inteligencia merece. Y ustedes nunca más tendrán que vender flores en las esquinas para sobrevivir. Señor Torres, eso es demasiado generoso. No, la interrumpió Rodrigo. No es generosidad, es justicia. Su nieta me dio algo invaluable hoy, me dio mi vida. Lo mínimo que puedo hacer es asegurarme de que ella tenga la oportunidad de vivir la suya al máximo de su potencial. Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por las mejillas de May. Durante años había trabajado sin descanso, limpiando edificios, vendiendo flores, haciendo cualquier trabajo honesto que pudiera encontrar, todo para darle a Sofía una oportunidad de una vida mejor. Y ahora, por un acto de valentía de su nieta, esas oportunidades se estaban materializando de maneras que nunca había imaginado. Hay algo más, añadió Rodrigo. La investigación va a tomar tiempo. Los conspiradores son personas poderosas y van a pelear. Necesito que ustedes estén a salvo. He arreglado protección personal para ustedes y un lugar seguro donde quedarse hasta que todo esto termine. ¿Estamos en peligro?, preguntó May con preocupación. No si puedo evitarlo, respondió Rodrigo con determinación. Pero estas personas ya demostraron que están dispuestas a matar. No voy a arriesgar las vidas de quienes me salvaron. En ese momento, Sofía se despertó lentamente, parpadeando con confusión durante un momento antes de recordar dónde estaba. Al ver a Rodrigo, se enderezó rápidamente. ¿Los hombres malos están en la cárcel?, preguntó con voz somnolienta. Sí, pequeña, respondió Rodrigo con una sonrisa genuina. Gracias a ti, están donde deben estar. Y hay muchas más personas que van a unirse a ellos pronto. ¿Ya no va a estar en peligro?, preguntó Sofía con preocupación genuina, que conmovió profundamente a Rodrigo. Gracias a ti, estoy más seguro de lo que he estado en mucho tiempo. Sofía sonrió, y en esa sonrisa, Rodrigo vio algo que había perdido hacía mucho tiempo en su mundo de altas finanzas y maniobras corporativas. Pureza de intención, bondad sin agenda oculta,
heroísmo sin esperar recompensa. Mientras dejaban el edificio de la comisaría, escoltados por guardias de seguridad en los que Rodrigo realmente confiaba, el millonario miró hacia el cielo nocturno de la ciudad. Estrellas apenas visibles luchaban por brillar contra las luces artificiales de los rascacielos. Había comenzado el día como el hombre más poderoso de la ciudad, ciego a las traiciones que lo rodeaban. Lo terminaba habiendo descubierto la oscuridad en su círculo cercano, pero también habiendo encontrado luz en el lugar más inesperado, en una niña vendedora de flores que hablaba mandarín. Y mientras el vehículo los llevaba hacia un lugar seguro, Rodrigo hizo una promesa silenciosa. Iba a cambiar. No solo iba a perseguir a los traidores que habían intentado matarlo. Iba a examinar su vida completa, su manera de hacer negocios, sus prioridades. Porque una niña de 7 años le había enseñado algo que todos sus años de experiencia empresarial nunca le habían mostrado, que el verdadero valor de una persona no se mide en su cuenta bancaria o su título corporativo, sino en su disposición a hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. La investigación apenas estaba comenzando. La persecución de los conspiradores tomaría tiempo. Pero algo había cambiado irreversiblemente en Rodrigo Torres. Y todo había comenzado con una advertencia susurrada en mandarín. Días después de las revelaciones iniciales, Rodrigo Torres se encontraba frente al espejo de su casa, observando a un hombre que apenas reconocía. Las ojeras profundas bajo sus ojos contaban la historia de noches sin dormir, de horas interminables repasando cada conversación, cada momento compartido con las personas que habían conspirado para asesinarlo. Pero ninguna traición dolía tanto como la de Héctor Salazar. «Éramos hermanos», susurró Rodrigo a su reflejo, su voz quebrándose. Las lágrimas que había estado conteniendo durante días finalmente comenzaron a rodar por sus mejillas. No eran lágrimas de ira, sino de un dolor profundo que solo viene cuando alguien que amaste como familia te clava un puñal en la espalda. Recordó el día que conoció a Héctor, hacía más de 20 años. Ambos eran jóvenes emprendedores, luchando por establecerse en el mundo empresarial. Habían compartido oficinas diminutas, celebrado sus primeros contratos importantes juntos, consolado uno al otro durante los fracasos inevitables. Héctor había sido el padrino de bautizo de su hijo mayor, el hombre a quien Rodrigo había confiado sus secretos más profundos. ¿Cómo pude estar tan ciego?, se preguntó, limpiándose las lágrimas con manos temblorosas. El detective Vega había arreglado un encuentro entre Rodrigo y Héctor en la sala de interrogatorios. Las autoridades querían que Rodrigo confrontara a su antiguo amigo, esperando que la presión emocional pudiera extraer más confesiones. Rodrigo había aceptado, aunque cada fibra de su ser se resistía a la idea de estar en la misma habitación que el hombre que había ordenado su muerte. Mientras tanto, en el apartamento protegido donde Sofía y May habían sido reubicadas, la pequeña despertaba gritando por tercera noche consecutiva. Las pesadillas habían comenzado después del primer día. Escenas donde no llegaba a tiempo, donde veía el vehículo de Rodrigo estrellándose, donde los guardias malos la perseguían por calles interminables. «Tranquila, mi flor de loto». May la abrazaba fuertemente, meciéndola como cuando era bebé. «Estás a salvo. Todo terminó. Pero no puedo dejar de verlo, abuela», sollozaba Sofía entre lágrimas. «Sigo viendo sus caras, escuchando sus voces. ¿Y si hay más personas malas? ¿Y si vienen por nosotras?» May sintió su corazón partirse. Su valiente nieta, quien había mostrado tanto coraje aquel día, ahora sufría las consecuencias emocionales de haber sido testigo de algo que ningún niño debería presenciar. Acunó a Sofía contra su pecho, tarareando suavemente una canción de cuna que el abuelo Chen solía cantar. Y fue entonces cuando Sofía, entre lágrimas, comenzó a recordar. «Abuela», murmuró con voz pequeña, «¿recuerdas cuando el abuelo me enseñaba mandarín en la mesa de la cocina?» «Sí, pequeña. Pasaban horas juntos cada tarde. Me decía algo cada vez que nos sentábamos a estudiar», continuó Sofía, su respiración comenzando a estabilizarse con el recuerdo. Decía: «Xiaohua, mi pequeña flor. El conocimiento no es solo para impresionar a otros. Es para ayudar cuando el momento lo requiera. Algún día, estas palabras que aprendes podrían salvar una vida». Las lágrimas ahora rodaban por las mejillas de May. El abuelo Chen, con su sabiduría tranquila,
Había preparado a Sofía para este momento sin siquiera saberlo. Como si el universo hubiera conspirado para que esta niña aprendiera exactamente lo que necesitaba saber para estar en el lugar correcto, en el momento correcto, con las habilidades correctas. Tu abuelo estaría tan orgulloso, susurró May, su propia voz quebrándose. Él siempre supo que eras especial. Sofía se aferró a su abuela con más fuerza. ¿Crees que él me vio ese día? ¿Crees que de alguna manera me ayudó a ser valiente? Sé que lo hizo, mi amor. Sé que lo hizo. En la estación de policía, el momento que Rodrigo había estado temiendo finalmente llegó. Entró a la sala de interrogatorios donde Héctor Salazar esperaba, esposado a la mesa. El hombre que una vez había sido su mejor amigo levantó la vista, y por un momento sus ojos se encontraron. Lo que Rodrigo vio en esos ojos lo devastó. No había remordimiento, no había vergüenza. Solo había resentimiento frío. Rodrigo, dijo Héctor con una voz que intentaba sonar casual pero que temblaba ligeramente. Supongo que esto era inevitable. ¿Inevitable? La voz de Rodrigo salió como un susurro doloroso. Héctor, ¿cómo pudiste? ¿Cómo pudiste mirarme a los ojos durante 20 años, compartir mi mesa, cargar a mis hijos, y todo ese tiempo planear mi muerte? No lo entiendes, respondió Héctor, y ahora había amargura en su tono. Nunca lo entendiste. Siempre fuiste el dorado, el que todos admiraban. Rodrigo Torres, el empresario con corazón. Rodrigo Torres, que trata a sus empleados como familia. Rodrigo Torres, el hombre perfecto. Me querías matar por celos. Rodrigo sintió que sus piernas flaqueaban. Se apoyó en la mesa, sus nudillos blancos por la presión. Después de todo lo que compartimos, de todas las veces que te ayudé cuando tu empresa estaba en problemas, de todos los contratos que te referí. Exactamente, explotó Héctor, levantándose abruptamente antes de que las esposas lo detuvieran. Siempre ayudando, siempre siendo el generoso. ¿Sabes cómo se siente vivir a la sombra de tu perfección? Ser conocido como el socio de Rodrigo Torres, en lugar de por mis propios logros. Las lágrimas comenzaron a rodar libremente por el rostro de Rodrigo. ¿Y la solución era matarme? ¿Destruir todo lo que construí? ¿Dejar viuda a mi esposa? ¿Dejar huérfanos a mis hijos? Por primera vez, algo titubeó en la expresión de Héctor. Sus ojos se apartaron. Tus hijos, continuó Rodrigo, su voz rompiéndose completamente ahora. Mis hijos te llaman tío Héctor. Te aman. Confían en ti. Y tú ibas a quitarles a su padre. No era personal, murmuró Héctor débilmente. ¿No era personal? La voz de Rodrigo resonó en la pequeña habitación. Las lágrimas caían sin control ahora. Años de amistad destruidos en un instante de verdad brutal. Eres el padrino de mi hijo mayor. Estuviste en mi boda. Lloraste conmigo cuando mi padre murió. ¿Cómo rayos no era personal? El silencio que siguió fue devastador. Héctor mantenía la mirada baja, incapaz de enfrentar el dolor crudo en los ojos de su antiguo amigo. Éramos hermanos, susurró Rodrigo finalmente, cada palabra empapada en agonía. Al menos yo pensé que lo éramos. Habría dado mi vida por ti, Héctor. ¿Y tú? Tú contrataste asesinos para quitarme la mía. Las cosas cambian, dijo Héctor fríamente, recuperando algo de su compostura anterior. El mundo de los negocios no es lugar para sentimentalismos. Tú y tus políticas de tratar bien a los empleados, estabas haciendo que todos nos viéramos mal. Los otros empresarios estaban hartos de que establecieras estándares imposibles. ¿Estándares imposibles? Rodrigo sintió una mezcla de dolor y incredulidad. ¿Tratar a las personas con dignidad es un estándar imposible? Es naïf, escupió Héctor. Es debilidad disfrazada de bondad. Y debilidad en los negocios es una invitación a ser destruido. Rodrigo se enderezó lentamente, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Algo cambió en su expresión. El dolor seguía ahí, profundo y palpitante. Pero ahora había algo más. Claridad. ¿Sabes qué es irónico, Héctor? Dijo Rodrigo con voz más firme. Tú y tus conspiradores pensaron que matándome demostrarían fuerza. Pero una niña de 7 años, una pequeña vendedora de flores que probablemente no tiene ni una fracción de tu educación o recursos, mostró más coraje en 5 minutos del que tú has mostrado en toda tu vida. Héctor frunció el ceño, confundido. Sofía Chen, continuó Rodrigo, y ahora había algo casi reverente en su voz.
Una niña que no tenía nada que ganar y todo que perder, arriesgó su seguridad para salvar a un extraño. No porque esperara recompensa, no porque calculara beneficios, simplemente porque era lo correcto. Una niña estúpida que se metió en asuntos de adultos, murmuró Héctor con desprecio. La ira finalmente prendió en Rodrigo. Esa niña estúpida tiene más integridad en su dedo meñique que tú en todo tu cuerpo. Y te diré algo más. Mientras tú pudrirás en prisión, yo voy a asegurarme de que ella tenga todas las oportunidades que su valentía merece. Voy a cambiar mi vida completa gracias a lo que ella me enseñó. ¿Y qué te enseñó una mocosa vendedora de flores?, preguntó Héctor con sarcasmo amargo. Rodrigo lo miró directamente a los ojos, y cuando habló, su voz estaba llena de una emoción que era parte dolor, parte gratitud, parte iluminación. Me enseñó que había estado midiendo el éxito con las métricas equivocadas, que había estado rodeado de personas como tú, que solo veían valor en poder y dinero y había perdido de vista lo que realmente importa. Me enseñó que el verdadero carácter no se encuentra en salas de juntas, sino en actos de coraje desinteresado. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Fuiste mi hermano, Héctor. Te amé como familia. Y eso hace que tu traición duela más de lo que puedo expresar con palabras. Su voz se quebró nuevamente. Pero no voy a dejar que tu veneno destruya lo que queda de bueno en mí. Voy a honrar la valentía de esa niña, siendo un mejor hombre del que era antes. ¡Qué conmovedor!, dijo Héctor con amargura final. Rodrigo abrió la puerta, pero antes de salir, se volteó una última vez. Las lágrimas seguían en sus ojos, pero ahora había algo más: determinación. Espero que valga la pena, Héctor. Espero que los años de prisión que vas a enfrentar valgan la pena el resentimiento que guardaste, porque yo voy a salir de aquí, y voy a vivir una vida que honre la segunda oportunidad que me dieron. Y tú vas a vivir con las consecuencias de tu traición hasta el último día que respires. Cerró la puerta suavemente, dejando a Héctor solo con el peso de sus decisiones. Afuera de la sala de interrogatorios, Rodrigo se apoyó contra la pared, su cuerpo finalmente cediendo al peso emocional de la confrontación. El detective Vega se acercó, ofreciéndole un pañuelo. «¿Está bien, señor Torres?» Rodrigo tomó el pañuelo secándose las lágrimas que no dejaban de fluir. «No, pero algún día lo estaré». Esa noche, Rodrigo condujo hasta el apartamento protegido donde Sofía y May estaban alojadas. Necesitaba verlas. Necesitaba recordar que en medio de toda la oscuridad que había descubierto, existía luz genuina en el mundo. Cuando Sofía abrió la puerta y lo vio parado allí, con ojos rojos e hinchados de llorar, algo en su joven corazón comprendió el dolor sin necesidad de palabras. Esta pequeña niña, que había sido tan valiente, se acercó y simplemente abrazó las piernas de Rodrigo. «Va a estar bien, señor Torres», dijo con su vocecita llena de compasión. «Mi abuelo siempre decía que después de la tormenta más oscura, viene el amanecer más hermoso». Y en ese momento, sosteniendo a esta niña extraordinaria mientras May los observaba con lágrimas en sus propios ojos, Rodrigo Torres finalmente entendió algo fundamental. Había perdido un hermano falso, pero había ganado algo mucho más valioso. Había ganado fe en la humanidad nuevamente. Semanas después de la confrontación con Héctor, la vida de Sofía había cambiado de maneras que su mente infantil todavía luchaba por comprender. Ya no vivía en el pequeño apartamento donde había crecido. Ya no acompañaba a su abuela a vender flores en las esquinas heladas antes del amanecer. Ahora tenía una habitación propia en una casa segura y confortable, ropa nueva que no venía de tiendas de segunda mano, y juguetes que nunca había soñado poseer. Pero las pesadillas continuaban. «No, por favor», murmuraba Sofía en su sueño, su pequeño cuerpo temblando bajo las sábanas. «No suban al auto. Por favor, escúchenme». La doctora Emma Reyes, la terapeuta infantil que Rodrigo había contratado para ayudar a Sofía con el trauma, observaba con preocupación mientras May despertaba gentilmente a su nieta por 5ª vez esa semana. «El miedo es más fuerte de noche», explicó la doctora Reyes en voz baja. «Durante el día, Sofía puede distraerse con actividades, pero cuando oscurece, su mente revive lo que presenció. Es completamente normal después de un evento traumático». «¿Cuánto tiempo durará?», preguntó May, su rostro mostrando el cansancio de noches sin dormir cuidando a su nieta. «Cada niño es diferente, pero con apoyo apropiado, el tiempo sanará estas heridas».
Sofía despertó con un grito ahogado, sus ojos buscando frenéticamente la familiar silueta de su abuela. Cuando la encontró, se arrojó a sus brazos, sollozando. Estaban ahí otra vez, abuela, los hombres malos, y esta vez no llegaba a tiempo. Veía el auto alejarse y yo corría y corría, pero mis piernas no se movían lo suficientemente rápido. ¡Shh! Mi flor de loto. May la mecía suavemente. Fue solo un sueño. En la vida real llegaste a tiempo. Salvaste al señor Torres. Fuiste valiente. ¿Pero qué si la próxima vez no soy lo suficientemente valiente?, preguntó Sofía con voz pequeña y rota. ¿Qué si la próxima vez tengo demasiado miedo? Era una pregunta que había estado atormentando a Sofía desde aquella mañana. El coraje que había mostrado aquel día había sido instintivo, una respuesta automática al peligro. Pero ahora, en retrospectiva, el peso de lo que había hecho la abrumaba. Había confrontado a hombres peligrosos. Había arriesgado su vida, y la magnitud de ese riesgo la aterrorizaba. «Ven conmigo», dijo May suavemente, llevando a Sofía hacia la sala donde guardaban las pocas pertenencias personales que habían traído de su antiguo apartamento. De una caja cuidadosamente empacada, May sacó algo que hizo que los ojos de Sofía se llenaran de lágrimas. El viejo cuaderno de mandarín de su abuelo, con las páginas amarillentas y las esquinas dobladas por el uso constante. «Tu abuelo me hizo prometer algo antes de morir», comenzó May, abriendo el cuaderno con manos temblorosas. «Me hizo prometer que cuando llegaras a un momento donde necesitaras recordar quién eres, te mostraría esto». En la primera página, con la caligrafía elegante y precisa del abuelo Chen, había un mensaje escrito en mandarín. Sofía comenzó a leer en voz alta, su voz quebrándose con cada palabra. «Mi pequeña flor de loto, si estás leyendo esto, significa que has enfrentado algo que te hizo dudar de tu coraje. Déjame contarte un secreto. El verdadero coraje no es la ausencia de miedo. Es actuar correctamente incluso cuando el miedo amenaza con paralizarte». Las lágrimas rodaban libremente por las mejillas de Sofía, mientras continuaba leyendo. «Cuando era joven en Shanghái, presencié una injusticia terrible. Un hombre poderoso estaba abusando de trabajadores inmigrantes, pagándoles casi nada y amenazándolos con deportación si protestaban. Tuve miedo de hablar, miedo de perder mi trabajo, miedo de las consecuencias, así que me quedé callado». Sofía miró a su abuela, quien asintió con lágrimas en sus propios ojos. «Sigue leyendo, pequeña. Esa cobardía me persiguió durante años. Cada noche me preguntaba cuántas vidas podría haber cambiado si hubiera encontrado el coraje de hablar. Por eso te enseño estos idiomas, mi niña preciosa. Te estoy dando herramientas que yo nunca tuve. Y con esas herramientas viene una responsabilidad. Usar tu voz cuando otros no pueden usar la suya». La mano de Sofía temblaba mientras pasaba la página. Si algún día enfrentas un momento donde puedes ayudar a alguien pero tienes miedo, recuerda esto. El arrepentimiento de la inacción duele mucho más que el miedo de la acción. Yo viví con ese arrepentimiento. No dejes que tú también lo hagas. Sé la valiente que yo no pude ser». Sofía cerró el cuaderno y se abrazó a él como si fuera el abuelo mismo. Los sollozos que salieron de su pequeño cuerpo eran profundos y sanadores. Lágrimas que habían estado acumulándose durante semanas finalmente liberándose. «Él sabía», susurró Sofía entre lágrimas. «De alguna manera el abuelo sabía que algún día yo necesitaría escuchar esto». «Tu abuelo siempre vio algo especial en ti», dijo May, abrazando a su nieta. «Siempre supo que estabas destinada a hacer cosas extraordinarias». «¿Pero qué si tengo miedo?», preguntó Sofía. «Entonces recuerdas estas palabras. El coraje no es la ausencia de miedo. Es actuar correctamente a pesar del miedo». Esa noche, por primera vez en semanas, Sofía durmió sin pesadillas. Las palabras de su abuelo habían sido el bálsamo que su espíritu atormentado necesitaba. Al día siguiente, Rodrigo llegó con noticias que cambiarían todo nuevamente. Entró a la casa con una energía diferente, sus ojos brillando con una emoción que May y Sofía no le habían visto antes. «Tengo algo que mostrarles», anunció, extendiendo una carpeta elegante. Dentro había documentos de inscripción para el Instituto Internacional de Idiomas Goldberg, la escuela privada más prestigiosa de la ciudad. Pero no era solo eso. Había también una carta de aceptación personalizada para Sofía,
escrita por la directora Claudia Moreno personalmente. Estimada Sofía Chen, leyó Rodrigo en voz alta, su voz llena de orgullo. Es un honor extraordinario invitarte a unirte a nuestra institución. Tu don para los idiomas y tu valentía excepcional te hacen exactamente el tipo de estudiante que inspira a nuestra comunidad. Comenzarás en un programa especial diseñado específicamente para jóvenes con talento lingüístico extraordinario. Mei se llevó una mano a la boca, lágrimas de gratitud llenando sus ojos. Señor Torres, esto es... no tenemos palabras. No necesitan palabras, interrumpió Rodrigo gentilmente. Necesitan entender algo. Esto no es caridad. Esto es justicia. Sofía tiene un don que el mundo necesita ver desarrollarse. Y yo voy a asegurarme de que tenga todas las oportunidades para hacerlo. Sofía miraba los documentos con una mezcla de emoción y miedo. ¿Pero yo nunca he ido a una escuela como esa? ¿Y si no soy lo suficientemente buena? Rodrigo se arrodilló frente a ella, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. Sofía, la mañana que me salvaste la vida, no pensaste si eras suficientemente buena para hacerlo. Simplemente lo hiciste. Y esa misma valentía te llevará a través de cualquier desafío académico que enfrentes. ¿Pero y si los otros niños se burlan de mí? La voz de Sofía se quebró. Porque antes vendía flores en las calles. Porque no tengo ropa elegante como ellos. Entonces les enseñarás algo que sus padres millonarios nunca pudieron enseñarles, respondió Rodrigo con firmeza. Les enseñarás que el verdadero valor de una persona no se mide en su ropa o su cuenta bancaria, sino en su carácter y su coraje. Las palabras resonaron profundamente en Sofía. Eran un eco de las lecciones que su abuelo le había enseñado, dichas ahora por este hombre poderoso que había aprendido esas mismas lecciones de la manera más difícil. La primera visita a la escuela fue abrumadora. El Instituto Internacional de Idiomas Goldberg era un campus expansivo con edificios que parecían palacios, jardines perfectamente cuidados, y salones de clase equipados con tecnología que Sofía solo había visto en programas de televisión. «Es como un castillo», susurró Sofía, aferrándose a la mano de su abuela, mientras caminaban por los pasillos de mármol. La directora Moreno las recibió personalmente, una mujer elegante de mediana edad con una sonrisa genuinamente cálida. «Sofía, es un placer conocerte finalmente. He escuchado historias extraordinarias sobre tu valentía. ¿Usted sabe lo que pasó?», preguntó Sofía tímidamente. «Toda la ciudad sabe lo que pasó», respondió la directora. «Una niña valiente que salvó una vida. Y no solo eso, una niña que domina idiomas de una manera que profesores con décadas de experiencia admiran. Llevó a Sofía y Mei a un salón especial donde un grupo pequeño de estudiantes ya estaba esperando. Estos eran otros niños con talentos excepcionales para los idiomas, reunidos en un programa de élite diseñado para nutrir sus dones únicos. «Sofía», dijo la directora, «me gustaría que conocieras a tus compañeros de clase». Lo que sucedió después tomó a Sofía completamente por sorpresa. En lugar de las miradas burlonas o despectivas que había temido, los niños la miraban con genuino respeto y curiosidad. «¿Es verdad que hablas mandarín como nativa?», preguntó un niño llamado Gabriel con asombro evidente. «¿Y que salvaste a alguien usando ese conocimiento?», añadió una niña llamada Isabela, sus ojos brillando con admiración. Por primera vez desde el incidente, Sofía sintió algo diferente al miedo o la vergüenza. Sintió orgullo, no el orgullo arrogante, sino el orgullo genuino de haber hecho algo significativo. «Mi abuelo me enseñó», dijo Sofía suavemente. «Me enseñó que los idiomas no son solo palabras, son puentes entre personas». Los niños se acercaron, bombardeándola con preguntas sobre cómo había aprendido, qué otros idiomas conocía, cómo se había sentido ese día. Y en medio de esa conversación entusiasta, Sofía sintió algo que no había sentido en semanas: esperanza. Mientras tanto, Rodrigo observaba desde la puerta con lágrimas en sus ojos. Ver a esta niña, que semanas atrás temblaba de trauma, ahora sonriendo y compartiendo su historia con otros estudiantes, era más gratificante que cualquier éxito empresarial que hubiera logrado. «Ella va a estar bien», dijo la directora Moreno suavemente, notando la emoción de Rodrigo. Niños como Sofía, que han enfrentado adversidad real y han mostrado coraje verdadero, tienen una fortaleza interior que ninguna cantidad de privilegio puede comprar. «Lo sé»,
respondió Rodrigo, secándose discretamente las lágrimas. Y es exactamente por eso que estoy cambiando toda mi vida. Porque ella me enseñó algo que había olvidado. Que el verdadero éxito no se mide en ganancias trimestrales, sino en vidas transformadas positivamente. Esa tarde, mientras salían de la escuela, Sofía caminaba diferente. Su postura era más erguida, sus pasos más seguros. El peso del trauma seguía ahí, pero ahora estaba equilibrado por algo más. Propósito. Abuela, dijo Sofía mientras caminaban hacia el auto donde Rodrigo las esperaba. Creo que entiendo ahora por qué el abuelo me enseñó mandarín. Porque pequeña. No solo para que pudiera hablar con más personas, explicó Sofía con una sabiduría que desmentía su edad, sino para que cuando llegara el momento correcto, pudiera ser el puente que alguien necesitaba. El abuelo estaba construyendo ese puente, palabra por palabra, lección por lección. May se detuvo, arrodillándose para quedar a la altura de su nieta. Las lágrimas rodaban libremente por sus mejillas arrugadas. Tu abuelo estaría tan increíblemente orgulloso de la persona que estás convirtiéndote. ¿Crees que me ve, abuela? ¿Desde dónde está? Sé que te ve, mi flor de loto, y sé que cada paso que das, él está caminando junto a ti. Se abrazaron en medio del campus elegante, una abuela que había trabajado toda su vida con las manos y una nieta que acababa de descubrir que su destino era mucho más grande de lo que cualquiera había imaginado. Rodrigo observaba desde el auto, su propio rostro húmedo con lágrimas. En las últimas semanas, había llorado más que en toda su vida adulta. Pero no eran lágrimas de debilidad, eran lágrimas de transformación, de despertar, de redescubrimiento de su propia humanidad. Una niña de 7 años le había enseñado a un millonario endurecido a llorar nuevamente, a sentir nuevamente, a importarle nuevamente. Y esa era la lección más valiosa de todas. El primer día oficial de clases llegó más rápido de lo que Sofía había anticipado. Se despertó antes del amanecer, su estómago revolviéndose con una mezcla de emoción y terror que la hacía sentir mareada. La nueva ropa que Rodrigo había insistido en comprarle estaba perfectamente planchada sobre la silla, esperándola. Pero mientras Sofía la miraba, una voz cruel en su cabeza susurraba que no importaba qué tan elegante fuera su vestimenta. Todos sabrían que no pertenecía a ese mundo. Pequeña flor de loto. La voz de May interrumpió sus pensamientos oscuros. ¿Ya estás despierta? No puedo hacerlo, abuela. Las palabras salieron en un torrente desesperado. No puedo ir a esa escuela. ¿Qué si me hacen una pregunta y no sé la respuesta? ¿Qué si dicen algo en un idioma que no conozco y todos se ríen de mí? May entró a la habitación y se sentó en la cama junto a su nieta. Tomó el cuaderno del abuelo Chen, que ahora Sofía guardaba como un tesoro en su mesa de noche. ¿Recuerdas lo que tu abuelo escribió?, preguntó suavemente. El coraje no es la ausencia de miedo, es actuar correctamente a pesar del miedo, completó Sofía con voz temblorosa. Pero abuela, salvar al señor Torres fue diferente. No tuve tiempo de pensar. Ahora tengo demasiado tiempo para pensar en todo lo que puede salir mal. Y ese es exactamente el momento cuando más necesitas ser valiente, respondió May, secando una lágrima que rodaba por la mejilla de su nieta. El miedo que sientes ahora es el mismo miedo que tu abuelo sintió. La diferencia es que tú tienes la oportunidad de elegir diferente. 2 horas después, Sofía caminaba por los pasillos del Instituto Internacional de Idiomas Goldberg, su mochila nueva sintiéndose extrañamente pesada en sus pequeños hombros. Los otros estudiantes pasaban charlando animadamente, muchos de ellos claramente conocidos desde años anteriores. Sus risas confiadas y sus conversaciones casuales sobre vacaciones en lugares exóticos hacían que Sofía se sintiera más pequeña con cada paso. ¿Sofía Chen? Una voz melodiosa la detuvo. Era la profesora Ling Wei, la instructora principal de mandarín, una mujer elegante de origen chino con una sonrisa que iluminaba toda su cara. Finalmente conocemos a nuestra estrella. ¿Estrella?, preguntó Sofía confundida. La directora Moreno nos habló sobre ti. Una niña que no solo habla mandarín con fluidez nativa, sino que lo aprendió por amor a su abuelo. Ese tipo de conexión emocional con un idioma es rara y preciosa. Antes de que Sofía pudiera responder, escuchó voces elevadas viniendo del pasillo adyacente. Se acercó con curiosidad y vio a un niño pequeño,
probablemente de su edad, acorralado contra una pared por dos estudiantes mayores. «Mi mamá dice que niños como tú no deberían estar aquí», decía uno de los intimidadores, un niño corpulento llamado Sebastián. «Esta escuela es para familias importantes, no para becados que apenas pueden pagar el uniforme». El niño acorralado, de piel morena y ojos llenos de lágrimas contenidas, intentaba parecer valiente, pero era evidente que estaba aterrorizado. Su nombre, según la etiqueta en su mochila, era Mateo Herrera. Sofía sintió algo familiar despertando en su pecho. Era la misma sensación que había tenido aquella mañana cuando escuchó a los guardias conspirando. Una mezcla de indignación y urgencia que superaba su propio miedo. «Déjenlo en paz». La voz de Sofía cortó el aire, más firme de lo que se sentía internamente. Sebastián y su amigo se voltearon, sorprendidos de ser confrontados por una niña tan pequeña. «¿Y tú quién eres?», preguntó Sebastián con desprecio. «¿Otra becada que viene a defender a su amiguito?» «Soy Sofía Chen», respondió, y mientras decía su nombre, recordó algo importante. Era la niña que había salvado a Rodrigo Torres. Era la niña sobre quien habían escrito artículos en los periódicos. Era la niña que había mostrado coraje cuando importaba.